Bienvenidos señoras y señores y empezamos con un nuevo vídeo analizando Bitcoin en la temporalidad de una hora. Bitcoin en estos últimos días ha estado teniendo varias caídas y el último espacio alcista que tuvo Bitcoin en la temporalidad de una hora fue el que generó con esta gran divergencia alcista. ¿Por qué tenemos una divergencia alcista? Porque como podemos ver en el precio tenemos una disminución, es decir, unos puntos más bajos. Y en cuanto al indicador tenemos justamente lo contrario, un punto más alto que el anterior. Entonces es por esto que existe una divergencia. Entonces es aquí donde se genera nuestro segundo punto para calcular un espacio alcista. Bitcoin, desde que genera el espacio alcista en esta zona, tiene varias alzas y cuando rompe el espacio alcista es en esta zona. Lo confirma incluso en dos ocasiones en esta zona y confirma a la entrada en corto para buscar zonas de soporte. Actualmente nos encontramos en este espacio bajista y por eso es que hemos estado viendo caídas hasta ahora que nos encontramos en los 62.900. En el día de ayer, Bitcoin cerró su vela diaria en la zona de los 63.500. Os preguntaréis que por qué es tan importante que Bitcoin haya cerrado el viernes en esa zona. Es muy importante porque en el fin de semana las instituciones dejan de trabajar y Bitcoin suele tener un rango en la misma zona de precio, que es esta línea horizontal que podemos ver en esta zona. Entonces estamos viendo que nos encontramos por debajo. Esto significa que estaríamos buscando tener una atracción hacia esa zona de precio. Ahora bien, no tan solo debemos de fijarnos en eso, sino que hay que ver nuestra estrategia que nos está diciendo. Como os he dicho, nos encontramos en un espacio bajista, ya que rompimos el anterior espacio alcista justo en esta zona, y actualmente hemos golpeado la zona de resistencia tanto del precio como del indicador, y Bitcoin estaría intentando ya empezar a hacer el patrón alcista, haciendo varios puntos de respeto para una posible directriz alcista en caso de la ruptura del actual espacio bajista. Entonces, ¿qué estaríamos esperando nosotros para este fin de semana? Estaríamos esperando la ruptura de este espacio bajista en el cual nos encontramos, ir a buscar como mínimo el objetivo de esta zona de precios de los 63.400-500 dólares. Porque como hemos dicho, esta zona sería una zona de atracción para el precio y además estamos empezando a ver que en uno de los dos indicadores ya nos ha roto el espacio bajista y estaría generando ya el primer espacio alcista. Por lo que, finalmente, ¿cuál sería nuestra posible operación para esta temporalidad, de la temporalidad de una hora? Pues sería la ruptura y la confirmación del espacio bajista. En cuanto Bitcoin rompa y confirme el espacio bajista como soporte, estaría ahí sí que iniciando el nuevo espacio, en este caso alcista. Y nosotros siempre queremos entrar cuando inicia la microtendencia. Como estamos en una microtendencia bajista, no queremos operar un corto, a pesar de que sí, que puede seguir cayendo, pero no es tan seguro, y es por eso que a nosotros nos interesa, como por ejemplo podría haber sido en esta zona, entrar cuando inicia la microtendencia. Aquí empezó la microtendencia bajista, se confirmó en esta zona de precio en los 64.100 y vimos cómo Bitcoin alcanzó el primer objetivo y el segundo objetivo. Es por esto que la posible operación sería en cuanto tuviéramos nosotros la ruptura y confirmación de esta zona de resistencia. Y los objetivos, ¿cuáles serían? Sería el primer objetivo esta zona de resistencia de los 63.500 y aquí ya podríamos asegurar la operación poniendo el stop loss a precio de entrada e incluso cerrando una parte de la posición y dejar correr el resto para incluso ir a buscar zonas más altas. Pero recordad que solo se estaría confirmando la posición en el caso de que tuviéramos la confirmación. Esto es lo más importante a la hora de entrar en una operación. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. En los últimos análisis que habíamos visto de esta temporalidad comentábamos en esta zona, en la zona de los 60.000, que Bitcoin nos había marcado un nuevo espacio alcista. ¿Qué objetivos nos habíamos marcado con este espacio alcista? Pues era esta zona de resistencia de nuestro antiguo patrón de indecisión. Anteriormente fue nuestro soporte y os comenté que lo iríamos a buscar como objetivo, en este caso
como una resistencia. Fijaros que nos quedamos muy cerca y es que Bitcoin encontró resistencia un poquito antes de nuestra directriz. Así que ahora ya podemos eliminar este patrón de indecisión ya que no lo vamos a utilizar y vamos a trazar el rango en el cual estamos inmersos ya desde hace varias semanas. La zona de soporte sería esta, la zona de los $60.000, la cual hemos tenido ya varios golpes y lo hemos estado respetando con bastante absorción alcista. Y la zona de resistencia sería la siguiente, la parte alta, los 74.500 hasta esta zona. Serían estas dos zonas, tanto la zona de resistencia como la zona de soporte. Y como ya hemos alcanzado también el objetivo de este espacio alcista que marcamos, ya podemos eliminarlo porque, como podemos ver, se está rompiendo. Y entonces, ¿cuál sería el espacio que tenemos actualmente? ¿Cuál es el movimiento en el cual se encuentra la temporalidad diaria? Bitcoin se encuentra en un movimiento bajista, el cual se puede extrapolar en ambos indicadores con la siguiente resistencia, y la podemos también extrapolar en el precio y sería la siguiente, desde el punto más alto hasta el siguiente punto y extendemos, que podemos ver que tanto como en el precio como en ambos indicadores la resistencia coincide. ¿Qué significa esto? Pues que si el precio y los indicadores coinciden, la zona de resistencia tiene mucho más poder y vericidad. Por ende, ahora Bitcoin se estará en los próximos días comprimiendo tanto como en la directriz bajista que acabamos de mostrar, como en la zona de soporte que hemos visto, que son los 60 y los $61.000. Entonces, ¿qué movimiento estaríamos esperando para la temporalidad diaria? Al estar en un rango y tener un espacio bajista, probablemente nos quedemos unos días rangueando incluso con algún tipo de volatilidad para ir a visitar la zona baja, pero en cuanto nos quedemos sin espacio para continuar cayendo, ir a visitar nuevamente la parte alta, pero solo ocurriría este escenario alcista en el caso de que tuviéramos una ruptura y confirmación de esta directriz bajista. Es aquí donde podríamos hacer compras en spot para ir a visitar la parte alta del rango. ¿Por qué en spot y no en futuros? Porque en la temporalidad diaria hay mucha más volatilidad y futuros es mejor operarlo en temporalidades cortas en el cual se puede controlar mejor el movimiento. Entonces, un pequeño resumen, la temporalidad diaria va a estar en esta zona comprimiendo el precio y no va a tener un movimiento explosivo hasta bien romper esta zona de soporte, que es menos probable, pero al estar en un espacio bajista es probable que la toquemos, como hemos visto en todas estas ocasiones, o bien que nos estemos aquí comprimiendo y rompamos esta directriz bajista, y es aquí donde se confirmaría el espacio alcista. Y ahora vamos a ver el análisis de la temporalidad semanal, que como ya vimos en esta zona de resistencia nos estaba rompiendo la micro tendencia alcista que teníamos en el semanal, ya que era esta directriz alcista la cual nos ha llevado esta grandísima alza, pero la macro tendencia alcista que tenemos se generó también con una divergencia alcista que fue en el punto más bajo, y es esta tan alargada divergencia alcista. Entonces, no hay que tener temor a esta ruptura de la directriz alcista, ya que podría significar simplemente una corrección hasta la media móvil o incluso hasta con una pequeña variación hasta la zona de soporte de los 55. ¿Para qué? Para continuar subiendo, es decir, para ir a buscar esta zona de soporte para continuar subiendo. Como por ejemplo vimos en el halving del 2020, que teníamos, Bitcoin había tenido una fuerte caída, teniendo una falsa ruptura de nuestra macro tendencia alcista del punto más bajo del bear market y generó este espacio alcista el cual lo rompió para ir a buscar la media móvil y continuar subiendo. Cuando nuestra estrategia nos dijo, hey, hasta aquí hemos llegado y vamos a empezar a tener una corrección fuerte, pues fue cuando rompimos la macro tendencia alcista en esta zona. Rompemos, confirmamos y vamos para abajo. Entonces, hasta que nosotros no veamos una ruptura de esta macro tendencia alcista, es decir, de esta directriz que tenemos en esta zona, no estaríamos atemorizados y empezando
a buscar objetivos extremadamente bajistas, sino que hasta que no lo hagamos estaremos buscando la media móvil o incluso una pequeña variación, pero serían para continuar subiendo. Y ahora vamos a hacer una breve conclusión de las 3 temporalidades y de esta manera unirlas para entender mejor la proyección al completo. Y empezamos con la temporalidad de 1 hora que, como podemos ver, ya ha alcanzado nuestro objetivo que habíamos marcado. Bueno, ahora solo quedaría estar a la espera de una confirmación. Si no se confirma, no se da una entrada segura. Así que veremos si Bitcoin confirma, pero ya hemos alcanzado nuestros objetivos alcistas. En cuanto a la temporalidad diaria, hemos dicho que estaremos comprimidos en esta zona tanto por debajo de la directriz bajista como del soporte y estaremos a la espera de uno de los dos. En caso de tener una ruptura fuerte a la baja, podríamos posicionarnos en corto muy potente en esta zona de resistencia. Pero hemos dicho que esto no era lo más probable, ya que como en la temporalidad semanal hemos visto que cada caída que tenemos sería para continuar subiendo, lo más probable es que vayamos a buscar romper esta directriz bajista y es aquí donde se podrían confirmar compras en spot. Y en cuanto al análisis de la temporalidad semanal, dependerá de lo que veamos en la temporalidad diaria. Si finalmente Bitcoin rompe a la baja este soporte, que lo veo poco probable hasta estos momentos, pero si lo hace, estaríamos viendo el análisis en el cual tengamos una caída más potente, hasta incluso vulnerar por poco la media móvil e ir a visitar una zona de soporte más baja. ¿Para qué? Para continuar subiendo. Y en el caso de que rompamos finalmente la directriz bajista, estaríamos teniendo una corrección hasta la media que ya la hemos casi tocado y estaríamos subiendo sin ni siquiera ir a buscar zonas más bajas. Entonces el análisis final serían objetivos alcistas para la temporalidad semanal que dependerán de si vamos a caer más o caer menos antes de continuar subiendo, dependería de la temporalidad diaria. Así que vamos a estar atentos a lo que hace Bitcoin en la temporalidad diaria y también estaremos atentos a ver si finalmente Bitcoin confirma o no nuestro largo. Dicho todo esto, muchas gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.